Ahora sí, muy buenas tardes a todos. Gracias por sumarse a esta propuesta de webinar gratuito en el que compartiremos tips para una clase en vivo. En pantalla están viendo la gráfica de la promoción y nosotros somos NetLearning, líderes en soluciones integrales de aprendizaje digital. Mi nombre es Verónica Pintos, soy coordinadora general de cursos en NetLearning y le voy a pasar la palabra a Susana Trabaldo, directora y fundadora de NetLearning. Susana, cuando quieras. Gracias, Verónica. Bueno, nuevamente es un gusto para nosotros recibirlos en este ambiente de aprendizaje. Bueno, como dijo Verónica, mi nombre es Susana Trabaldo y en el año 2002 fundé, después de varios años de trabajar en lo que es enseñanza y aprendizaje online, fundé NetLearning, que es la consultora que dirijo desde ese entonces, cuando éramos realmente muy pocas las personas que trabajábamos en la implementación de aprendizaje digital, tanto en Argentina como en varios países de América Latina también y en España. En pantalla pueden ver el detalle de nuestros servicios que tal vez ya han recorrido en nuestra página web en www.netlearning.com.ar o tal vez ya nos han contratado por alguno de estos servicios. Los invitamos a conocer a NetLearning como proveedor estratégico, no solo de capacitación en temas de aprendizaje digital, sino que también en relación a implementación de proyectos. En este momento hay mucha demanda y estamos trabajando intensamente en brindar soluciones. Así es que en cuanto surja la necesidad, nos escriben o nos llaman para concertar un primer encuentro virtual, en este caso, con el fin de ofrecerles la solución que están buscando. Bien, comparto ahora un mapa con los países en los que hemos y estamos tanto capacitando como implementando proyectos digitales. Nacimos como teleempresa y estamos trabajando como teleempresa desde el año 2002. Estos temas que ahora han surgido como una gran necesidad, nosotros los abordamos en el día a día de nuestro trabajo. Bueno, ahora entonces, hecha nuestra presentación, nos enfocamos en el webinar, que nace a partir de las experiencias que compartiremos en el curso intensivo sobre conferencias web para clases en vivo. Verónica allí en ese curso es la facilitadora. Es un curso nuevo en nuestro catálogo, inicia mañana, 15 de abril, y es de inicio continuo, es decir que la inscripción inmediatamente, bueno, o al comprobar las cuestiones administrativas de la inscripción, se les da el acceso y empiezan a cursarlo. Todos los temas que Verónica va a compartir en este encuentro se ven en profundidad, obviamente, en el curso que hoy estamos presentando. Así es que, bueno, si los esperamos. Verónica, adelante entonces con la presentación. Muchas gracias, Susana. Bueno, vamos entonces al tema que nos convoca esta tarde. Yendo a lo específico de este webinar, nos proponemos compartir con ustedes reflexiones y tips para dar una clase en vivo, utilizando un sistema de videollamada, o como nosotros lo llamamos en profundidad, se llaman sistemas de conferencia web. Ya les voy a contar un poquito más, pero básicamente en este webinar en particular nos vamos a manejar con una estructura de 3 pasos. Primero vamos a presentar los temas que queremos compartir y luego habrá un espacio para preguntas en donde los invitaremos a levantar la mano utilizando las reacciones de la sala de la parte de participantes, y allí les daremos la palabra para que puedan abrir su micrófono y realizar las preguntas que quieran realizar. Hasta ese entonces les propongo y los invito a mantener sus micrófonos cerrados,
a escuchar con atención, a compartir este ratito de media hora de reflexiones y tips para una clase en vivo. Así que si les parece, vamos a comenzar con dos conceptos muy importantes como para definir un poco el campo de trabajo en el que vamos a estar conversando en esta tarde. Hay dos tipos de clases, si podemos decirlo de alguna manera, las clases sincrónicas y las clases asincrónicas. Las clases sincrónicas, como los conocemos habitualmente, se dan en el ámbito de la escuela, del edificio. Son las asincrónicas, son clases en las que todos estamos juntos en un mismo espacio y en un mismo lugar. Con el advenimiento de esta crisis sanitaria, por supuesto, hemos logrado muchos hacer una especie de blend entre las clases sincrónicas y las clases asincrónicas, y logramos llevar lo que es la escuela, la educación, el edificio a la virtualidad. Esas clases sincrónicas ahora ya no se dan más con la escuela como edificio, sino como con un espacio, un ambiente virtual mediado por tecnologías, y que nos permiten realizar esto de quédate en casa y cuídanos a todos. Entonces, podemos continuar teniendo clases a partir de la utilización de las tecnologías, en este caso para el webinar la utilización de sistemas de videollamadas o conferencias web, y nos permiten de esta manera darle la continuidad que se está pidiendo a la educación en tantos países. Sé que estamos acá en la sala con gente de varios países y creo que la situación sanitaria debe ser más o menos similar a la nuestra aquí en Argentina, en donde hemos tenido que pasar del edificio de ladrillos al edificio virtual para poder continuar con nuestras clases. Entonces, hecha esta diferencia, vamos a hablar nosotros de clases sincrónicas online en vivo, o sea, clases en una herramienta web. Y vamos a ver, durante este ratito, vamos a trabajar un poco con lo que son las buenas prácticas, pero buenas prácticas que hemos llevado, que hemos trabajado aquí en NetLearning, que hemos llevado a la práctica y hemos probado, y entonces esas buenas prácticas son las que queremos compartir. Por supuesto, acá no vamos a definir qué es aprender, ni qué es enseñar, ni tampoco vamos a hablar de metodologías, sino que vamos a hablar y vamos a compartir la experiencia de los profesionales de NetLearning. Una cosa muy importante a tener en cuenta, un aspecto muy importante a tener en cuenta en estas clases sincrónicas online y en vivo, es el tiempo de la clase. El tiempo establecido no es caprichoso, hay estadísticas y hay, como por ejemplo, hay un estadista que se ocupa del trabajo de las clases de la enseñanza remota, Wingrove, por si quieren buscar, habla de tres porcentajes de atención en los distintos tipos de ambientes, los ambientes virtuales o los ambientes presenciales de ladrillo, digamos. En una clase presencial en la escuela de física, digamos, el tiempo de atención de una persona se reduce a un 50%. Y así ese tiempo de atención se va disminuyendo según el ambiente en el que esté. ¿A qué me refiero por ambiente? Bueno, al ambiente presencial del espacio físico como al ambiente virtual del espacio de la utilización de, como por ejemplo nosotros ahora, un espacio de sistema de videollamada. Lo que dice este estadista es que en la presencialidad, en el aula física, el tiempo de atención de una persona es del 50% de todo el tiempo de una clase, supónganse de una hora, es el 50% de esa clase la persona está prestando atención, mientras que, por ejemplo, si fuese en un video, ese tiempo de atención disminuye a un 25%. Y si es en un espacio, perdón, a un 33%, pero si es en un espacio de videollamada, el tiempo disminuye a un 25%, o sea, a la mitad. ¿Qué quiero decir con esto? Que
dependiendo de cada ambiente, la persona que está escuchando va a tener una diferencia y una variación en su atención. Y esto es muy importante y por eso el tema de la cantidad de tiempo en una clase sincrónica no es caprichoso, entre 30 y 45 minutos. Por eso nuestro encuentro web ahora, en este webinar, es de 30 minutos, porque a partir de un cierto momento la atención se va dispersando y mucha gente puede estar frente a la computadora, pero a lo mejor estén mirando el celular, respondiendo un WhatsApp, mirando por ahí la televisión que quedó prendida y pispeando. Entonces, para llevarlo a lo que es la educación y las clases, para evitar ese tiempo perdido, las clases se reducen a unos 45, 30 minutos para que puedan de alguna manera aprovechar al máximo ese tiempo de atención. Con respecto a los videos, que les decía que es un 33%, por eso los videos, y fíjense, presten atención, nadie que reciba un video en un chat de WhatsApp ve un video que sea más largo de 2 minutos. Cuando pasa los 2 minutos uno lo adelanta o lo deja de ver. Bueno, lo mismo pasa si están preparando materiales para sus alumnos, que sean objetos de aprendizaje cortos, al punto, cápsulas pequeñas. Y eso es muy importante para una clase sincrónica online, digamos. Pero entonces, habiendo visto esto del tema de la atención, ¿cómo hacemos para planificar una clase sincrónica online? ¿Y qué debemos tener en cuenta en esa planificación? Bueno, en realidad partamos de la base que, como les decía, no vamos a hablar aquí de metodologías de la enseñanza, ni tampoco vamos a explicar cómo se enseña y cómo se aprende, ni teorías sobre el aprendizaje. Lo que vamos a hacer, como ya les comenté, es compartirles tips y prácticas que han funcionado en nuestro equipo. Existen muchas herramientas. Estos tips y estas buenas prácticas son tips que salieron y reflexiones que salieron del uso de una variedad de herramientas de conferencia web o de videollamada y que nos dieron la oportunidad y la experiencia de poder decir, bueno, esto funciona, compartámoslo. Y esto que funciona, funciona para diferentes tipos de herramientas. Ahora lo estamos haciendo, nos estamos encontrando en Zoom, pero podría haber sido en Skype, podría haber sido en Meet, en Teams, en tantas otras que están que están tan de moda en este momento. Estos sistemas de videollamada o conferencia web hacen una gran diferencia con algo que después profundizamos en el curso, que es con los sistemas de videoconferencia. Un sistema de videoconferencia requiere un equipo mucho más, digamos, no un equipo de personas, sino un equipo tecnológico. Se utiliza mucho, por ejemplo, en las empresas. Ese tipo de diferencias las vamos a ver en el curso. Por ahora, lo que les quiero decir es que esta idea de cómo planificamos y qué debemos tener en cuenta para una clase sincrónica online está basada, nuevamente repito, en esta idea de, bueno, las comunicaciones es en un sistema de conferencia web o de videollamada. También existen muchas herramientas para la presentación de los materiales y compartir pantalla, como estamos haciendo nosotros ahora. Básicamente, compartir pantalla se puede compartir, por ejemplo, aquí en Zoom, con cualquier elemento, con cualquier documento que tengan abierto. Nosotros en este momento hemos preparado un PowerPoint, pero puede ser un documento de Word, un Active Inspire, cualquier herramienta de presentación sirve para poder trabajar en una clase sincrónica online. Son herramientas que nos van a ayudar, pero que tenemos que saber manejarlas. Entonces ahí hay como otro tip para tener en cuenta, el manejo fluido de esas herramientas, el saber cómo se van a presentar en una pantalla. De hecho, yo, por ejemplo, ahora tengo 2 pantallas. En una pantalla está la presentación que ustedes están viendo, y en otra pantalla tengo mi escritorio, donde tengo mis notas, tengo una serie de cosas que quiero ir compartiendo. Entonces, esto también es parte de los tips. No les digo tener 2 pantallas, a veces cuando digo tengo 2 pantallas, la gente
por ahí me dice, bueno, pero eso ya es una exageración. Puede ser, no les digo tener 2 pantallas, pero, por ejemplo, podrían tener su presentación en pantalla y un anotador con las notas de las cosas que quieren ir diciendo y mirándolo para no olvidarse y ese tipo de cosas, una tablet y demás. No vamos a hacer foco ahora en cómo funcionan los sistemas de conferencia web, porque no nos va a dar el tiempo, pero sí queremos compartir con ustedes algunas situaciones que hacen a problemas manejables con anticipación. Para planificar nuestra clase sincrónica online, debemos pensar de antemano qué situaciones problemáticas se pueden presentar durante la clase y cómo podemos prever soluciones para esas situaciones problemáticas. Les voy a pedir si pueden silenciar los micrófonos para que no haya ruido ambiente. Entonces, Mónica Fernández, que tiene el micrófono abierto, le voy a pedir si puede cerrarlo, si no, tengo que abrir la lista de participantes. Ay, muchísimas gracias, Mónica. Entonces, les decía que una de las situaciones que podemos prever y que podemos planificar y que podemos encontrar soluciones de antemano es el tema de la preparación para el entorno virtual. Esa preparación es tanto una preparación de los alumnos al entorno virtual como una preparación del profesor, o sea, de nosotros al entorno virtual. Con respecto a la preparación de los alumnos al entorno virtual, antes de tener la clase sincrónica, es conveniente que le contemos a los alumnos cómo va a ser esa clase, en qué entorno, de qué manera, con qué tiempo. Mientras más información podamos compartir, achicamos la brecha del sentimiento de angustia y de ansiedad, que seguramente les puede haber pasado a ustedes antes de entrar a esta sala, por eso muchos de ustedes estaban esperando en la sala 15 minutos antes, porque hay una sensación de ansiedad ante lo nuevo. Entonces, trasladen esto a la sensación de ansiedad que pueden tener sus alumnos y prepárenlos para ese entorno virtual, informándoles de manera asincrónica, puede ser en una plataforma, un LMS, una plataforma Moodle, Edmodo, Schoology, las plataformas que estén usando, o simplemente un correo electrónico, indicando, nos vamos a encontrar en tal sala, la sala es de esta manera, mostrando con algunas capturas de pantalla qué pueden llegar a ver, van a ver que tienen una sala de espera, van a ver que tienen una lista de participantes, reacciones y demás. Esa preparación va a hacer que nuestros alumnos se sientan más cómodos en el ambiente virtual. Pero también es necesario que nosotros nos preparemos como profesores del entorno virtual. Es decir, así como vamos a prepararlos a los alumnos para ese ambiente, nosotros tenemos que practicar antes para poder utilizar las herramientas de manera eficiente y eficaz. Es muy estresante dar una clase sin saber cuáles son las funcionalidades de un sistema de videollamada. O sea, si ustedes van a usar Zoom porque está en boga y porque todo el mundo lo usa, pero nunca lo usaron, va a ser estresante tanto la preparación como la clase en sí. Ahora, si ustedes deciden que usaron mucho tiempo Skype y la verdad que Skype les resulta, ahí está el punto y ahí está una de las decisiones que hacen a la preparación y a las situaciones problemáticas manejables. Preparar una clase para un sistema que yo ya conozco y manejo. No digo no innovar, lo que digo es, si quiero usar, por ejemplo, Zoom, tengo que saber cómo funciona. Tengo que saber qué funcionalidades tiene, cómo se comparte pantalla, cómo atiendo a los participantes y demás. Para manejarnos, por supuesto, con soltura. Y esta preparación requiere de práctica con la herramienta. Si no sé, nunca usé ninguna, ni Skype, ni Zoom, ni Teams, ni Meet, ninguna, necesito practicar antes. ¿Y cómo practico? Bueno, si no tengo nadie para invitar a mi sala, entro con un usuario desde la computadora y con otro usuario desde el celular, pero necesito conocer el entorno. La experiencia en el uso de las herramientas hará que, por supuesto, nos empecemos a sentir más cómodos y menos estresados durante la clase virtual. Si elijo herramientas que conozco, tanto de videollamada como de presentación, porque, por ejemplo, yo les mencioné Active Inspire, pero si nunca usaron Active Inspire,
saber manejarlo requiere de un tiempo de práctica. Pero si yo sé manejar PowerPoint con total soltura, me va a ser mucho más fácil poder dar mi clase de manera eficaz y eficiente. Parecen datos menores, parecen hasta tal vez pavadas, pero es clave prepararnos para los 30, 45 minutos que tenemos. Y ya sé que por ahí la mayoría son docentes y nos preparamos para dar una clase, pero recuerden que nos preparamos durante muchos años para dar una clase presencial, parándonos frente a un aula. Y ahora, como me pasa a mí en este momento, estamos sentados frente a una computadora, con un montón de dispositivos que hay que manejar al momento, con un montón de situaciones que hay que poder manejar en el momento, como por ejemplo si alguien abre un micrófono, tratar de no asustarse ni asustarlo y cerrar el micrófono o que cierre el micrófono. Ese tipo de situaciones son manejables o son pensables con anterioridad. Voy a mirar el horario para ver si estamos bien en hora. Aquí tenemos otra cuestión a planificar con antelación, y es cómo involucramos a nuestros alumnos en esta clase sincrónica online. Debemos pensar formas de acortar la distancia emocional y cognitiva, y esto lo podemos lograr con esta anticipación de enviar un correo contándoles cómo va a ser la clase, contándoles cómo es el entorno virtual a los alumnos, es decir, involucrándolos antes de entrar al aula, o a la clase virtual en este caso. Repetir ideas por lo menos 2 veces en diferentes momentos. Si ustedes prestan atención a lo que voy diciendo, vengo repitiendo las cosas varias veces, pero no por el hecho de no tener texto o de no tener un speech preparado para contarles, sino porque recuerdan lo que les dije sobre la atención en entornos virtuales, que disminuye un montón, que cae un montón. Entonces yo me tengo que asegurar que si la atención es mínima, todos debemos, que a todos les llegue el mensaje. Entonces todos debemos, en algún momento de todas estas repeticiones, nos va a llegar el mensaje de alguna manera. Y por último, por supuesto, pero no menos importante, es esto de personalizar la enseñanza. Por ejemplo, ahora no lo pudimos hacer porque yo a ustedes no los conozco individualmente, y nombrar a 100 personas uno por uno sería una locura para un encuentro tan cortito, pero con nuestros alumnos, saludarlos al llegar, darles un nombre, identificarlos tal como hacemos en una clase presencial en la escuela de ladrillo. En este sentido es muy importante recordar que no es bueno obligar a nadie a participar en un entorno virtual, más si es en vivo. Esto es como para los profesores de idiomas que conocemos lo que es el periodo de silencio, y el que no es profesor de idioma también conoce, si estudió algún idioma, que hay un periodo en el que uno no habla y no se anima porque le da vergüenza. Bueno, ese periodo del silencio es respetable, porque es el periodo que le da a la persona un espacio para sentirse cómodo y sentirse listo para poder hablar. Lo mismo sucede en los sistemas de conferencia web o en una videollamada. Hay un tiempo de adaptación al sistema, y muchos decidimos no hablar hasta que nos animamos, no exponernos hasta que nos animamos. Así que como a nadie le gusta sentirse expuesto, yo les recomiendo no obligar a nadie a participar, hasta que, nombrándolo, diciéndole, fulanito, usted como se puede hacer en una clase presencial, usted que está charlando, explíqueme lo que dije, en una situación de videollamada es sumamente incómoda y vergonzosa. Así que les propongo no realizar ese tipo de cosas. ¿Cómo organizamos la experiencia de aprendizaje memorable? Bueno, creo que lo he dicho varias veces y lo vuelvo a repetir: planificando y practicando. No es nada nuevo lo que les digo, pero es necesario recordarlo. En un entorno virtual no es posible manejarnos con soltura si no hay una planificación previa, una planificación contundente previa. Y no tenemos la misma experiencia en un entorno virtual que la experiencia que tenemos, como les dije, cuando vamos a dar una clase en un espacio físico. Muchos años de vestirnos para ir a dar una clase a una escuela, a un edificio de una escuela o una universidad, nos dan una cierta soltura. Bueno, lo mismo pasa con esa soltura
que necesitamos lograr para el entorno web. Y por eso la planificación y la práctica. Y también debemos tener en claro los pasos de una clase. Los pasos de una clase no se saltean por más que sea una clase online, en una videollamada. Una buena introducción con un warm-up en donde nos preparamos y precalentamos para la clase, una presentación en donde explicamos el tema y les pedimos por ahí, como hicimos nosotros acá, que mantengan sus micrófonos cerrados si es necesario, una práctica y un cierre. Esto nos va a dar una estructura a nuestro webinar y los alumnos van a, si lo sostenemos como una rutina, los alumnos lo van a comprender y se van a sentir más cómodos. Las rutinas hacen que las personas se sientan más cómodas en los espacios. Durante la presentación, tal cual como les dije, pedimos el máximo de la atención, pero también repetimos por lo menos 2 veces los conceptos para que esto de la atención mínima sea cubierto. Y también un tip a tener en cuenta es evitar la pregunta capciosa de ¿me ven bien? ¿Se ve lo que comparto? Si esto lo hacemos o me escuchan bien, si esto lo hacemos como, digamos, un ensayo antes de comenzar, no hace falta preguntarlo cada 5 minutos durante la clase. Si yo probé que funciona mi pantalla y que se ve la pantalla y que me escuchan todos al inicio de mi clase, en la preparación de la clase, digamos, en lo que podemos llamar como el precalentamiento o el warm-up, no es necesario repetirlo varias veces, porque es hasta una mala práctica la repetición de ese tipo de preguntas, y porque aparte, si no se ve o no se escucha, los alumnos enseguida van a hacérnoslo notar y van a decir, profe, no se ve lo que está compartiendo, profe, me perdí y demás. Bueno, para recordar, ya llegamos en unos instantes al espacio de preguntas, en donde vuelvo a compartir mi pantalla, mi cámara, digamos. Esa es otra estrategia. Cortar la cámara, volver a activarla, cortar la presentación, ahora lo van a ver, para mantener la atención viva y activa. Y entonces, en una clase sincrónica online, hay 3 pilares fundamentales: la planificación, la comunicación previa y post clase online, y el seguimiento de los alumnos. Para que una clase sincrónica online sea exitosa, necesitamos prepararnos, planificar y practicar. Debe haber entusiasmo y variedad de recursos pedagógicos. Si ustedes se fijan, este PowerPoint tiene muchos colores, es llamativo. Recuerden que la atención se va perdiendo en esos 30, 45 minutos, y se pierde mucho, porque un 25% en contra de un 50%, en donde en una clase presencial yo puedo pasar al lado de una persona y tocarle el hombro y decirle, presta atención. En una clase sincrónica online no lo puedo hacer, entonces tengo que encontrar recursos como para que esto no suceda. Le voy a pedir a Luciana, que tiene su micrófono abierto, que por favor lo cierre. Muchas gracias, Luciana. Entonces debe haber entusiasmo y variedad de recursos pedagógicos, y debemos involucrar a los alumnos de millones de maneras y de todas aquellas maneras que podamos hacer sentir cómodos a los demás. Práctica, variedad, planificación son términos que me gustaría que recuerden para, digamos, que se lleven como palabras para recordar de este webinar. Llegamos al espacio de preguntas. Yo voy a dejar de compartir un segundo mi presentación, pero simplemente para generar esto, para que vean cómo nos vemos, para hacer un cambio y llamar la atención, porque eso es otra buena práctica, hacer un cambio, dejar de compartir, que se vean, volver a compartir, y pedirles a ustedes que, si quieren hacer alguna consulta, abran el micrófono y de manera ordenada, si ven que otro está hablando, cierran su micrófono, abran el micrófono y comencemos con unos minutitos. Es 19:29, vamos a dedicarle unos 5 minutitos a las preguntas, así tampoco nos pasamos del tiempo que teníamos planificado. Los escucho. Ahí veo que alguien abrió. Jesús, te escucho. Sí, bueno, muchas gracias. No, de nada. Excelente exposición. Bueno, para ser breve y para respetar el tiempo, estos días he escuchado y he leído muchos artículos sobre la seguridad.
Todo el mundo utilizó Zoom, Jitsi, Sí. bueno, todas esas opciones. También entiendo que los propios sistemas de videoconferencia están haciendo cambios y ajustes para garantizar mayor seguridad. ¿Cuál la recomendación allí? Bueno, por supuesto, es tratar de, me imagino, tener claridad con los contenidos que podemos compartir. Yo te puedo compartir creería tres tips, digamos. Uno es agregarle clave a la sala, si van a trabajar con Zoom. Con las otras salas no siempre se puede agregar clave, entonces con Zoom en particular, agregarle una clave de acceso al compartir la sala. La otra que nosotros hicimos en este momento en esta sala es cerrar la sala una vez que el cupo está completo, que alguien me preguntó, ¿se cerró la sala? Sí, se cierra la sala, no solo por un número de cupo, sino por un tema de seguridad. Rocío, levantaste la mano, ahora después te paso la palabra a vos. Y el tercer tip que puedo llegar a compartirles, y que es una práctica que realizamos en NetLearning, es, por supuesto, cuando se trata de una clase con alumnos que conocemos, es tomar lista y pedirles que por favor cada uno ingrese con su nombre y apellido completo. Y a quien no está con nombre y apellido completo, no se lo deja entrar a la sala. Son 3 tips, porque por supuesto que si yo le di acceso a la sala a Toto, y Toto no lo tengo en mi clase, y no sé quién es, y Toto me está molestando todo el tiempo, no tengo, o sea, la culpa no es de Toto, sino que es mía, porque dejé entrar a la sala a alguien que no conozco. Claro, y además, ese alguien puede ser también, bueno, lo que he leído, hackers que leen tu computador, que leen información, datos, etcétera. Exacto. Exacto, hay muchas, en Zoom, por ejemplo, hay como una variedad pero ya poniendo la sala de espera, porque yo puedo ver quiénes están en la sala de espera, poniendo una clave de acceso y permitiendo el acceso solamente a aquellos que yo conozco, está más que bien, o por lo menos es una de las prácticas que nosotros llevamos a cabo. Muy bien, gracias. Bien, gracias Jesús, te pido si cerraste un micrófono y le damos la palabra a Rocío. Bueno, ahora sí. Hola, buenas tardes a todos. Hola Rocío. Hola Verónica y muchas gracias. Muy interesante todo lo que nos enseñas. Muchas gracias. Y qué entretenido aprender cosas nuevas. Me alegra. Mis preguntas tienen que ver con 2 cositas bien cortitas. Primero, ¿qué opinas tú acerca de este sistema de educación en pre-básica? Asumo que lo presencial también, si para ellos es más cortito, se acorta aún más. Exacto, pre-básica para ustedes es lo que para nosotros es primaria, digamos. ¿Qué edades estamos hablando, Rocío? Desde 3 a 5 años. De 3 a 5 años, sí. Mucho más cortito, con muchas más medidas de seguridad. De 3 a 5 años van a estar con los papás. Ya nos ha pasado, nosotros tenemos experiencia, entonces en ese caso involucrar a los papás y decirles que no puede haber ruido ambiente, que por favor si van a charlar no charlen donde están los niños, que va a ser una clase cortita, pero que eso no quiere decir que no cubramos los contenidos, porque lo podés combinar con alguna cuestión de aula invertida. Ajá, entonces sí tiene que ser como máximo 30 minutos, pero tiene que ser una clase muy activa en la que vos no estés sentada todo el tiempo, sino que te pares, te muevas, muestres y los hagas moverse a ellos. Se ha resultado bien lo que es baile. Eso exacto, bailar y cantar con ellos es lo que resulta muy bien. Y por último, bien cortito, lo que es el seguimiento, que la evaluación siempre es tema ya en lo presencial, porque queda siempre aparte, por más que logramos integrar por medio de rúbricas, observaciones, qué sé yo, para llegar más allá del escrito formal, pero sí cómo hacer el seguimiento, porque uno se queda, lo bueno es que uno se queda con el video, grabó la clase y puedes retrocederlo cuantas veces quieras y ir chequeando quién realmente participó, en el caso mío que enseño inglés, cómo están pronunciando, y ahí ir evaluando. Pero cómo hacer algo más, un seguimiento como más formal, no sé, haciendo como videoconferencias diarias. Podés implementar yo, por ejemplo, en mi experiencia lo que hago es una seguidilla de sesiones, 3 sesiones de presentación de tema y una cuarta yo le llamo repaso, pero estoy haciendo, digamos, de alguna manera una evaluación
Y ahí Ajá. sí, porque ya para la cuarta sesión ya estamos todos acostumbrados al ambiente, ya nos relajamos, nos estiramos, nos sentamos distinto en la silla. Entonces, allí en esa clase de repaso es donde podés hacer una evaluación en una clase en vivo. También, por supuesto, se puede implementar una clase, un aula invertida y la evaluación hacerlo en una plataforma, pero eso ya sería una evaluación escrita. Entiendo que das inglés o idiomas y entonces necesitas Sí, hacer una evaluación de la oralidad. sí, sí, claro. Y luego ese escrito se puede retomar en la videoconferencia. Exacto, Ya, exactamente. súper. Esa era mi Muy bien. pregunta. Muchas gracias, No, por Verónica. nada, gracias a vos, Rocío. Alguien más levantó la mano, Paola. Rocío, si podés cerrar el micrófono, Paola, te escuchamos. Buenas tardes, Paola desde Hola, Pa. Uruguay. Un ¿Cómo gusto, están todos? Uruguay. Gracias. Bueno, yo más o menos también es un poco de lo que estaba hablando Rocío. Yo en mi caso también soy docente de inglés. Tengo a primero y segundo de primaria. Ujú, Este, se me está haciendo bastante difícil porque, bueno, nosotros estamos trabajando vía WhatsApp ujú. con el colegio, entonces es muy complicado el poder evaluar. Entonces quería saber, a ver, vía WhatsApp o por video, o cómo podemos hacer para que los niños interactúen más, porque Mira, entiendo que enviarles solo ejercicios es muy engorroso para ellos, exacto. dado que son muy chiquitos. Son muy chiquitos. Lo que yo te iba a decir era justamente eso. Eviten, o por lo menos, porque lo viví también como tía, no tengo chicos, pero lo viví como tía de sobrinos diciéndome, tía, no sé qué tengo que hacer, la señora me mandó por WhatsApp esto. Entonces, evitar ejercicios que nunca hayan hecho, evitar enviar videos que sean videos muy extensos. Por ejemplo, a mí me ha llegado por un sobrinito que le mandaron el video de los saludos. El video no era extenso, pero la maestra al mostrar los carteles se olvidó que la cámara está en espejo. Entonces se leen al revés, por ejemplo. Claro, Entonces, son pequeñas cositas, por eso les digo, este webinar es tips, es cosas que nos pasaron, ojalá en otro momento podamos hacer una especie de encuentro de qué nos pasó y qué recomendamos a los demás, pero son pequeños tips de, ojo, si vas a grabarte en un video para mandarlo por WhatsApp, que entiendo que es una de las herramientas que probablemente sea lo único que uno tiene, por ahí muchos chicos no tienen acceso a otro tipo de tecnología, exacto. fijarse que ese video esté no solo bien grabado, sino que además sea cortito, las palabras que se muestren, si yo muestro un cartel en pantalla, que se vea el cartel y no que se vea al revés. Son pequeñas cositas. Y después, bueno, para la evaluación, como es idiomas, para mí es más fácil recomendar porque yo soy profesora de inglés, entonces puedo decirte, mira, podés mandarles un hello, how are you, y que te contesten en el audio. Pero creo que a lo mejor para los demás docentes que no son del área les va a resultar más difícil encontrar un espacio de evaluación si es únicamente en WhatsApp. Susana, me parece que querías agregar Sí, algo. lo que quería Muchas era gracias. decir que tal vez esa combinación, ¿no?, de lo sincrónico y de lo asincrónico es la fórmula para poder integrar, digamos, todas las partes de la clase y todas las estrategias didácticas que ponemos en juego cuando enseñamos cada tema. Y anunciarles que pronto seguramente vamos a tener el próximo encuentro de esta serie de webinars gratuitos, va a estar relacionado justamente sobre ese tema. Así es que, bueno, dejamos la pelota picando Buenísimo. para retomarla en breve. Así es que les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado hoy. Para nosotros es un gusto. Estamos haciendo estos encuentros para justamente, de alguna manera, brindar a la comunidad que nos viene acompañando desde hace tantos años y a aquellos que se acercan por primera vez, algo de nuestra experiencia como para, digamos, brindar herramientas en estos momentos que nos ha sorprendido esta necesidad de implementar de alguna manera el aprendizaje digital. Gracias, Verónica, por No, por compartir con favor. nosotros estos conocimientos, esta experiencia en NetLearning. Y bueno, será hasta la próxima. Que tengan unas muy buenas noches. Un placer haberlos acompañado en esta media hora, 35 minutos que tuvimos de encuentro. Espero se lleven
pequeños tips como para empezar a implementar. Esa era la idea, llevarlos a la práctica pronto, y muchas gracias por sumarse. Hasta luego. Muchas gracias por la Buenas noches. capacitación. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias, espectacular, gracias. Gracias. Buenas noches. Muy bueno, me encantó. Gracias. 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 Gracias, Vero. A ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas Gracias. noches. Gracias. Buenas Noches. noches. Genial. Muy bueno. Bueno, gracias. Gracias, muchas gracias.